Balaceras en las calles durante el día. Enfrentamientos de vehículos blindados y artillados por la noche. No estamos hablando de una zona de tensión en Ucrania o de una ciudad ocupada por terroristas en Medio Oriente, sino de una de las 32 entidades federativas mexicanas. Tamaulipas es un territorio en disputa desde hace casi 15 años, cuando la famosa guerra contra el narcotráfico despertó enfrentamientos encarnizados entre cárteles que buscaban dominar el estado que conecta México y Estados Unidos, más precisamente con el sur de Texas. Con un valor estratégico excepcional, una larga historia criminal y la presencia de algunas de las células más brutales y sangrientas del país, no es sorpresa que Tamaulipas, y en especial municipios como Reynosa, sean escenario de algunas de las imágenes más impactantes. No importa si eres civil o agente de la ley, las balas de los sicarios no distinguen de rangos ni origen social. En este nuevo video de Militarmente te proponemos viajar al centro de esta violencia para conocer su historia y algunos de los eventos más sangrientos que se vivieron en las calles del estado. Si bien México atraviesa una situación compleja respecto a la violencia narco, en el caso del estado de Tamaulipas se puede afirmar que la crisis es histórica y ha ido en un lento pero decidido crecimiento. Desde los años 30 la región fue hogar de una única organización criminal, el mítico Cártel del Golfo. Un grupo que inició su camino ilegal traficando alcohol a unos Estados Unidos sobrios por la ley seca. Su fundador, Nepomuceno Guerra García Ábrego, puede considerarse el abuelo de todos los capos narcomexicanos. Pero pese a que el Cártel del Golfo tuvo varias idas y vueltas y no siempre fue igual de poderoso, Tamaulipas se mantuvo en una relativa calma durante décadas, ajena a las guerras internas entre criminales que se vivían en otras regiones de México. Bajo el liderazgo de Juan García Ábrego, la organización creció de forma exponencial, tanto así que Juan García, sobrino del legendario Nepomuceno, fue el primer narcotraficante mexicano incluido en la lista de los 10 más buscados del FBI en 1985. En un imperio criminal, la paz no dura para siempre, y el primer paso hacia el caos y las masacres fue dado por el propio Grupo del Golfo. Durante los años 90, el Frente Criminal de los Ábrego comenzó a verse amenazado por nuevas facciones criminales, por lo que decidió conformar su propio grupo comando para eliminar cualquier competencia de raíz. Así surgieron los Zetas, un grupo de salvajes exoperadores militares que emplearon todo su conocimiento táctico y bélico para llevar la guerra a las calles mexicanas. Si bien comenzaron como meros guardaespaldas de los líderes del Cártel del Golfo, pronto su violencia y efectividad los pusieron en un lugar de privilegio. Es imposible soslayar la influencia de los Zetas en el estado actual de la violencia en México. Fueron ellos quienes incorporaron la mutilación, la decapitación y la exhibición de cadáveres en lugares públicos como muestra de dominación. En otras palabras, elevaron la vara en cuanto a brutalidad. Tamaulipas ya no era una zona segura. Si bien no fue el primer acontecimiento de violencia, en agosto de 2010 se escribió el primer capítulo sangriento en la historia reciente del estado, cuando los Zetas masacraron a 72 personas en la ciudad de San Fernando. El 21 de agosto, 2 camiones repletos de migrantes fueron detenidos por sicarios del grupo antes mencionado. Se les exigió dinero y colaboración a cambio de ser liberados, pero se trataba mayormente de gente humilde que no tenía un solo centavo. Los Zetas no estaban dispuestos a recibir un no como respuesta, y el resultado fue una tumba masiva en una estancia abandonada de San Fernando. El caso se conoció debido a un sobreviviente ecuatoriano que pudo guiar a la policía hacia el lugar. Comenzaron así a pasconear a los hombres con las armas. Fue cuando yo salí en carrera y salté una ventana a caer un cañal. Y después de salir del cañal me tiré a un río que había ahí. Estuve 45 minutos bajo el agua y ellos hicieron un disparo al agua y dije yo, Dios será la voluntad si voy vivo a mi país, a ver a mis hijos y a mi hermano.
Cuando arribaron, los agentes se encontraron con un cementerio al aire libre, una montaña de cuerpos putrefactos que en su silencio afirmaban que las cosas habían cambiado en la región. Se abría así una etapa de violencia desmesurada. Como te indicamos en la introducción, es posible fechar el inicio de la crisis en Tamaulipas en el año 2010, en medio de la guerra contra el narcotráfico emprendida por el entonces presidente Felipe Calderón. Según informes oficiales, las carpetas de investigaciones por homicidios dolosos se mantuvieron estables entre 2000 y 2009, con un total de 2.603 delitos. En 2010 hubo un aumento brutal al pasar de 288 a 721 casos en un año. En 2011 la cifra aumentó a 855 y en 2012 se llegó a un pico máximo de 1.061 carpetas de investigación. Ten en cuenta que cada carpeta puede contener más de un homicidio. Uno de los fenómenos más increíbles de este estado es la proliferación de células a partir de la separación de otros grupos comando. Cada vez que moría un líder o se fragmentaba un cártel, surgía un grupo más pequeño de sicarios dispuestos a ponerse al servicio de otra organización o de conformar su propio negocio narco. Así aparecieron los ciclones, los escorpiones y con la fragmentación de los Zetas vieja escuela y el cártel del noreste. Hasta el día de hoy estos frentes continúan guerreando en las calles de Tamaulipas, estado que se encuentra preso de un ciclo constante de alianzas y traiciones fomentadas por el asesinato. Hay zonas que parecen tranquilas, pero solo por un tiempo, luego vuelven a caer en épocas de violencia. Entre esas facciones destacan los ciclones, que han librado una larga batalla en el municipio de Reynosa, donde se han llevado a cabo algunos de los eventos más cruentos y brutales de toda la historia de Tamaulipas. Los ciclones obtienen gran parte de su influencia a partir del control que ejercen sobre el cruce fronterizo entre Matamoros y Brownsville, Texas, por el cual hay un flujo de drogas, bienes y armamento. Si bien el grupo estuvo apaciguado por años, esa aparente calma terminó en 2021, cuando efectuaron un ataque masivo en la ciudad de Reynosa con el apoyo de otros grupos armados. El 19 de junio de 2021 se desenvolvió como un sábado más. Lo que los vecinos no sabían es que estaban a las puertas de una de las balaceras más brutales de los últimos años. Aproximadamente a las 12:45 horas, un grupo de hombres que viajaban a bordo de 3 vehículos se apersonaron al centro para abatir a narcotraficantes rivales del grupo Los Metros. Trágicamente, en el proceso también repartieron tiros a albañiles, conductores, taxistas y transeúntes. Los fusiles de asalto de los ciclones resonaron por primera vez en la brecha El Berrondo, donde los sicarios decidieron hurtar una camioneta a un joven que viajaba junto a su familia. Los sicarios no le perdonaron la vida ni al joven ni a sus padres, que terminaron desangrándose en las calles de Tamaulipas. Eran las primeras víctimas de una jornada que sería tan sangrienta como larga. Los gatilleros estaban armados con fusiles, pistolas y tenían munición para dar guerra durante horas. Su intención era eliminar a la competencia, pero también mandar un mensaje a autoridades y civiles. Reynosa es del Cártel del Golfo y quien quiera disputar va a terminar así. La situación de riesgo de hace una hora culminó en ejecuciones de personas civiles al azar en varios sectores de la localidad. Hay personas muertas ejecutadas. El comando asesino recorrió las calles de Almaguer, una de las más peligrosas de Reynosa. Los asesinos dispararon contra unos albañiles que hacían reparaciones. Según los reportes, mataron a 3 e hirieron a 2. En aquella misma avenida ejecutaron a un taxista que quedó en el volante de su Nissan y también al conductor de una Jeep que fue ejecutado al instante. ¿Te imaginas el horror de pasear por las calles de tu vecindario y de repente ver que un grupo de sicarios está acribillando gente a diestra y siniestra sin reparo? Este tipo de infierno vivieron los vecinos de Reynosa, la región más peligrosa de todo Tamaulipas. El recorrido incluyó otras 3 colonias más: Lampacitos, Unidad Obrera y Bienestar. Nombres curiosos si tenemos en cuenta el nivel de violencia que se vivió aquella jornada de junio de 2021. Tan solo en una tarde, Tamaulipas contó con 15 civiles muertos a manos de sicarios herederos del Cártel del Golfo.
Pronto las autoridades dieron con el nombre de Juan Miguel Lizardi Castro, alias Maestrín, un criminal que en esa jornada había sido de bajo perfil. Según uno de los sicarios que habrían participado en la masacre, Maestrín envió a células delictivas del CDG a Reynosa para enturbiar las aguas. ¿Para quién trabajas? Gente de Maestrín. ¿Maestrín? ¿Por qué mataron tanta gente? Yo andaba afuera en la casa. ¿Eh? Yo andaba afuera en la otra torta. ¿Pero por qué mataron? Para que se cansaba la caja. ¿Eh? Para que se cansaba la caja. Lo increíble es que aquella no fue la primera vez que las autoridades de Tamaulipas escuchaban el nombre de Maestrín. En 2018, Lizardi Castro fue incluido en la lista de los criminales más buscados que hace el gobierno tamaulipeco en colaboración con las autoridades de Texas, Estados Unidos. Desde entonces, el capo era buscado por ser responsable de cientos de asesinatos en ambos lados de la frontera. Como te indicamos previamente, entre los sicarios que llevaron a cabo la masacre de Reynosa se encontraban integrantes de los Ciclones y los Escorpiones. Se presume que el catalizador de este evento fue la liberación de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias El Contador, histórico líder de los Ciclones que habría ordenado calentar la plaza de Reynosa para poner en jaque el control de los metros. Claro que el precio de esa táctica fue la sangre de más de una docena de civiles que cayeron abatidos. En este punto es necesario reparar en los Escorpiones, otro de los grandes hacedores de violencia en Tamaulipas. El grupo nació también como una escisión del Cártel del Golfo y está conformado por antiguos miembros de policía y el ejército, lo que les da una capacidad operativa realmente atemorizante. Los Escorpiones se creían extintos, pero en 2015 resurgió una célula que se adjudicó ese nombre y la violencia característica de la facción. Son un grupo de choque que ha protagonizado balaceras en diversos lugares de Tamaulipas. Lo que verás a continuación es uno de los tantos enfrentamientos contra cárteles rivales y fue registrado en marzo de 2023 en Río Bravo. Camionetas blindadas, ametralladoras y fusiles bajo la luz de la luna. La marca registrada de los Escorpiones. En el material grabado por un transeúnte se pueden ver a civiles tirados al piso tratando de evitar el impacto de una bala traicionera. No es un entrenamiento militar, es la vida cotidiana en Tamaulipas. En febrero de 2023 se difundió un video donde se podía ver al grupo comando de los Escorpiones interrogando a presuntos vendedores de cristal de la zona de Tamaulipas. Arrodillados, con sus manos atadas y rodeados de soldados narco armados hasta los dientes. Cuando te encuentras en esa posición, sabes que tu destino muy probablemente sea una fosa común. ¿Cómo te llamas? Ezequiel Sosa Samarripa. Edad. 56 años. Originario. Matamoros, Tamaulipas. Domicilio. Ricardo Basó, Soledad, número 26. ¿Dónde radicas? Matamoros, Tamaulipas. ¿Por qué motivo te detuvieron? Venta de cristal. ¿De dónde lo traes? De Monterrey, Nuevo León. Todas las personas interrogadas en este video fueron ejecutadas, pero sus cuerpos nunca aparecieron. Siguen aguardando a ser encontrados en las zonas menos recorridas de Tamaulipas. Al inicio del video te relatamos la importancia de los Zetas en la escalada de violencia que ha vivido la región. Y si bien el brutal cártel hace años que se dividió en diversas facciones de menor envergadura, tienen un heredero poderoso. En muchos sentidos, el Cártel del Noreste es el principal continuador de las actividades de los Zetas. De hecho, fue fundado por Juan Francisco, hermano del Z42, capo narco que cayó preso en 2015. Juan Francisco no perdió el tiempo y al cabo de unos meses fundó su propio frente criminal, sumando como enemigos principales al Cártel Jalisco Nueva Generación y las células supervivientes del Cártel del Golfo. Las calles de Tamaulipas también han sido testigo de impactantes encontronazos entre los vehículos blindados del Golfo y el Cártel del Noreste, dejando imágenes como las que verás a continuación. Chispas sobre el asfalto y sonido de fusiles de asalto que despiertan a la vecindad. Una auténtica pesadilla.
Es por enfrentamientos como este que la policía ha intensificado sus esfuerzos por incautar estos vehículos blindados, que suelen ser artillados con ametralladoras o fusiles antimaterial en la parte trasera de las camionetas. Así conforman una suerte de blindado de combate urbano, que puede ser empleado para ataques con mando a la competencia. Si bien solemos hacer foco en los fallecimientos civiles, lo cierto es que los agentes de la ley se encuentran igual de indefensos ante el enorme poder ofensivo de las agrupaciones que se disputan Tamaulipas. Es por eso que son frecuentes los reportes de ataques, fusilamientos y emboscadas que terminan con la muerte de policías. En marzo de 2023, Christopher Rivera, un agente de la Guardia Estatal de Tamaulipas, fue asesinado por un comando armado del Cártel del Golfo. La víctima fue sorprendida a balazos junto a sus compañeros cuando estos procedieron a detener a 2 sospechosos que conducían una camioneta Volkswagen reportada como robada. Mientras los agentes detenían a los sujetos, un grupo de aliados armados abrieron fuego, matando a Rivera casi al instante. Los sospechosos apresados continuaron bajo custodia policial, pero los atacantes armados lograron huir. Los refuerzos llegaron de inmediato y se propusieron cazar a los asesinos de Rivera, dando con la ubicación de los tiradores a los pocos minutos. Así comenzó una brutal balacera que quedó registrada en videos tomados por civiles. Salió madre, están agarrando machín. Se están agarrando machín. Hoy nomás. Santa Claus. El enfrentamiento se prolongó hasta la zona de un establecimiento educativo, sorprendiendo a estudiantes y profesores, quienes tuvieron que tirarse al piso para evitar recibir un disparo, mientras el rugido de armamento semiautomático sonaba cada vez más cercano. Algunos locales fueron dañados por las balas perdidas, mientras que comerciantes con puestos semifijos corrieron para buscar refugio. Los enfrentamientos duraron poco más de media hora, pero a pesar de ello, los agresores del oficial se fugaron. El agente Rivera recibió múltiples impactos de bala en la cabeza, sellando su destino de inmediato. Fue trasladado a la clínica de Reynosa, pero no había nada que los doctores pudieran hacer al respecto. Lo trágico es que esta no fue la última vez que ocurrió este tipo de agresión en la región. El 15 de julio de 2023, a 2 meses de la muerte de Christopher Rivera, un grupo de sicarios narco atacó a agentes de la Guardia Nacional en el Boulevard Morelos, en Reynosa. Los policías fueron embestidos mientras se encontraban transitando en su camioneta de servicio, y sus cuerpos quedaron tendidos sobre el asfalto a plena luz del día. En estas imágenes podemos ver el momento exacto en que los vehículos negros dan un topetazo letal al rodado policial. Más tarde se conoció la identidad de los fallecidos: Beatriz Murillo Román y Tomás Eduardo Cabral Márquez, 2 nombres que se suman a la larga lista de víctimas que se ha cobrado la violencia narco en Tamaulipas. Unas horas antes de este asesinato doble, se reportaron explosiones y disparos a pocos kilómetros. Las autoridades informaron sobre detonaciones de arma de fuego en la zona, mientras que los usuarios de redes sociales registraron enfrentamientos y supuestos bloqueos. Incluso en una grabación se pudo ver a trabajadores de una maquila que tuvieron que tirarse al suelo para salir con vida. ¿Cómo reacciona el gobierno ante esta crisis? De la única manera que puede hacerlo: reforzando a las autoridades locales y enviando personal militar. En marzo de 2023, luego del asesinato de Christopher Rivera, la Sedena envió a más de 300 militares a Río Bravo para apoyar las labores de vigilancia. La intención era dar un golpe certero a los grupos delincuenciales, incautando vehículos, armamento y, en lo posible, a sicarios de todos los frentes. Las tropas, correspondientes a la Unidad de Fuerza de Tarea a nivel regional, continúan operando en Tamaulipas, aunque con resultados no tan alentadores. Los criminales conocen de tiempos y paciencia y saben que hay momentos en que es mejor no asomar tanto la cabeza. A la más mínima señal de reblandecimiento, vuelven a guerrear por las calles como lo hacen desde hace casi 15 años. En muchos sentidos, todo el caos que se vive en la región fue iniciado por el Cártel del Golfo, el cual tiene una presencia constante hace casi 100 años.
Desde la organización fundada por Nepomuceno Guerra, acusan que el principal responsable de la violencia es Nemesio Oseguera Cervantes, líder del CJNG, grupo que busca disputar el dominio de Tamaulipas para sumar el Estado a sus plazas de trasiego. No venimos a causar más daño del que ya hay, sino a impedir que Tamaulipas se siga convirtiendo en Jalisco. Así se defendió el Cártel del Golfo mediante una narcomanta colgada de un puente, aunque sus palabras parecen más bien como excusas, si tenemos en cuenta que muchos de los grupos comando que han perpetrado las masacres que repasamos hoy son células que dependen o han heredado los territorios del CDG. A casi 15 años de la explosión de violencia, Tamaulipas sigue siendo el estado más sangriento y con mayor cantidad de homicidios y crímenes narco de México. Las treguas son breves, los operativos de seguridad insuficientes. Mientras tanto, las víctimas continúan aumentando tanto en la ciudad como en el campo. ¿Y tú, crees que algún día esta región se reencontrará con la paz que tanto anhela? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios abajo. Si te gustó este contenido y quieres seguir descubriendo historias impactantes sobre el crimen mexicano, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Por el momento nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.